De contenido OA, opinión y análisis. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. A esta hora me acompaña Pedro de la Cruz. Él es representante y dirigente de varias organizaciones sociales, además exasambleísta constituyente. No me equivoqué con eso, Pedro, ¿no? Usted estuvo en la constituyente de Montecristi. Quisiera arrancar por el tema por el cual le había comentado, el tema de la aplicación de la justicia indígena. Ha llevado a muchos a querer explicar así lo ocurrido en Cayambe. Partamos con eso, Pedro. Buenas tardes, bienvenido. Lo que pasó en Cayambe es justicia indígena. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludando al pueblo de Quito y al país. Shinayata Ñukanchi Uyagmashi Kunatapish Napaitache Chipán. Lo que ha sucedido en Cayambe y lo que sucede de repente en algunas ciudades o que... 11 casos en distintas provincias sí, desde 2021. Así es. Entonces, lo extremo en este caso se difunde a través de los medios de comunicación y eso no es justicia indígena. O sea, la justicia indígena es, incluso yo escuché un medio de comunicación, un gran medio de comunicación, en Cayambe se aplicó la justicia indígena. No son indígenas que aplicaron esa justicia en la ciudad de Cayambe. Son ciudadanos urbanos que están hartos de la delincuencia y llegan a esos extremos, ¿no? Esos extremos porque nuestra justicia es reparadora. Nuestra justicia es oral. Nuestra justicia tiene derecho y justicia es parte de un total. Entonces, nuestra justicia no simplemente no llega a esos extremos. Lo máximo que ha llegado es a baño de hostiga y algunos... Eso ya es como la pena máxima. La pena máxima, porque lo primero que se pone a ñahuinchina o el careo que se llama, ¿no? O sea, se hace sentar a la víctima y al victimario y se hace en una asamblea que vea a toda la gente. No es que están los dos hitos, como es el caso de la justicia ordinaria, el abogado incluso representa al victimario o chatea con el juez. Chatea con el juez. Ese no es, o sea, tiene que estar toda la asamblea y diciendo, o sea, escuchando lo que dice el victimario o la víctima para que haya esa reparación necesaria que tiene que haber en la justicia indígena. Hace unas 3 semanas se hizo justicia en mi comuna. O sea, yo soy comunero, por lo tanto... ¿En qué comuna? Mi comuna es de Eloy Alfaro Turuco, es el nombre de... ¿En Babura? Imbabura, Cantón Cotacachi, es el nombre del revolucionario que nos dio derechos, Eloy Alfaro. Entonces se hizo la justicia indígena, ahí sí la justicia indígena, ¿no? Porque esa justicia, como dice, es reparadora y se llegó lo máximo a baño con agua fría y la ortiga. Incluso la ortiga, el agua fría es remedio. O sea, como dices, para equilibrar lo que está la sangre caliente y la ortiga ayuda a la circulación de la sangre. Entonces, la gente le está diciendo, tienes que adaptarte, tienes que pagar, reparar todos los daños que has hecho. Porque aconsejándole, como decimos. Aconsejando. Así. Entonces, esa es la justicia indígena. Y lo que se llega a esta acción tumulto, incluso yo estaba revisando no sé, en el año 1476, los habitantes de la aldea de Andaluza, llamada Fuente Ovejuna, hartos de soportar los abusos de un señor, se rebelaron unánimemente contra él. La rebelión acabó con el asesinato, pero el pesquisador no pudo arrancar de las bocas de los aldeanos más que la única respuesta: fue Fuente Ovejuna lo hizo. O sea, allá de 1476. Exactamente, es un poema. Un poema, sí. Exactamente. Usted Fuente conoce. Ovejuna lo que dice es básicamente que no había a quien culpar porque había que culpar a toda la comunidad que se llamaba Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna. Entonces, esto no es una... Nos quieren involucrar a los indígenas para considerarnos que somos bárbaros. O sea, así nos han considerado históricamente, que nosotros somos los incivilizados, los no civilizados, y somos bárbaros y entramos a
a esa lógica. A esa lógica, y eso no es la verdad. Le pregunto, ¿esto es por ignorancia meramente o es intencional? Para mí es de intencional, no. Esto tiene fin político para incluso quitarle... por ejemplo, ustedes los periodistas investigan, saben lo que sucede y saben de las normas. Las normas son claritas, o sea, incluso la Corte Constitucional frenó para que en la justicia indígena no se llegue a tratar los temas de asesinatos. Sí, o sea, temas penales no. Temas penales no se puede llegar. La justicia indígena tiene su límite a llegar al tema de abigeato, al tema de algunos temas, conflictos interpersonales de la comunidad. Entonces, hasta eso, o sea, nosotros estamos limitados para hacer la justicia indígena. Pedro, la figura de reconocer al Ecuador como un Estado plurinacional, aunque unitario, eso es una contradicción que yo todavía no termino de resolver en mi entendimiento, pero bueno, así está la Constitución de 2008. Le pregunto, cuando se crea la figura de la justicia indígena, ¿se le reconoce a las nacionalidades la capacidad de ejercer sus propias formas de justicia en determinados casos? ¿Se esperaba también que a partir de eso se genere una ley de aplicación de la justicia indígena? ¿Por qué no existe eso? ¿Qué pasó? Bueno, yo cuando fui legislador presenté en el marco de la ley de comunas y organización comunitaria que haya quién es la autoridad que va a aplicar la justicia indígena. Ahora mismo hay negocios de algunos abogados que dicen que aplican la justicia indígena, pero hacen negocios también, o sea, van incluso a con el afectado y el que afecta, o sea, incluso parece que sacan dinero de los dos lados. Por lo tanto, no está claro quién mismo es la autoridad indígena. En esta ley de comunas de organización comunitaria se decía, bueno, de hecho, las autoridades indígenas son los cabildos en las comunidades, y incluso en las ciudades, por ejemplo, en Otavalo hay el cabildo indígena de Otavalo, o sea, y así debería organizarse en las ciudades en donde existe alta población indígena. Quito, Guayaquil, hay altísima población indígena, debería haber una organización, pero una claridad en la norma jurídica, en el Código Orgánico de la Función Judicial, que nos da facultad de hacer justicia indígena. Incluso los indígenas podemos pedir a los jueces que están conociendo el caso de que no trate y que se pueda inhiban y le pasen esto. Y le pasen a la autoridad indígena, pero no está claro quién es la autoridad indígena. ¿Y para eso hace falta una ley? Hace falta clarificar, o sea, por ejemplo, claro, una ley que clarifique. Que clarifique la aplicación de la justicia indígena. Además de eso, el Código Orgánico de la Función Judicial dice que el Consejo Nacional de la Judicatura, para que haya igualdad de justicia, capacitará a los jueces y a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades para que se haga la justicia de una forma clara, precisa y objetiva. Y además de eso, que las comunidades conozcan para poder hacer justicia también. Muchos, por no conocer, acuden a la justicia ordinaria, incluso son perjudicados acudiendo a la justicia ordinaria, porque esto hay que decir claramente. En la justicia indígena hay que hablar la verdad. O sea, viendo la cara tiene que decir la verdad. Si dice la verdad, se salva y se involucra. Si hay como sobreseer en la justicia. Y se involucra a la comunidad, porque tiene que cumplir algunas sanciones e involucrarse a la comunidad. El otro, el extremo puede ser la expulsión de la comunidad, después de baño ritual, todo eso, pero no se llega a lo que ha sucedido en los últimos días. Y además de eso, nosotros como pueblos indígenas estamos claros y enfáticos de que debemos aplicar en el marco del respeto a los derechos humanos. Sí, 5:17 p.m. Pedro, antes de cerrar la entrevista, quisiera preguntarle sobre algo que hizo noticia el día de ayer. Yo les voy a ser honesto, yo a través de mi columna de opinión, en el otro medio de comunicación en el que trabajo, en este medio de comunicación y también en mis redes sociales, lo he dejado claro. A mí me parece que es un globo de ensayo o una cortina de humo. Le pregunto,
el anuncio del presidente de la República de empezar un trámite de reforma a la Constitución para cercenar o quitarle una parte del artículo 5 de la Constitución que habla de la prohibición para establecer bases, misiones extranjeras con fines militares en el país, ha generado un debate. Le pregunto, usted como legislador constitucional, ¿qué sabor de boca le deja que se esté debatiendo eso hoy por hoy? Un sabor amargo, como dicen popularmente, y eso realmente nosotros siempre, incluso en las calles, o sea, como dirigente indígena, hemos luchado para que nuestro país sea soberano y soberanamente decida los temas tanto de seguridad, tanto de economía, y en este sentido nos estamos involucrando en un neocolonialismo, o sea, que nos venga a imponer bases militares con pretexto de la seguridad. La seguridad tiene muchas aristas y lo que hay que ver que el tema es que los últimos gobiernos, los últimos 3 gobiernos, incluido este gobierno, no ha habido inversión social, pues no hay inversión pública. No sé qué están haciendo tanta deuda, no están los tantos ingresos de petróleo, ingresos de la subida del IVA, ingresos que tiene el gobierno. ¿Qué está haciendo? Pues no está haciendo inversión pública. Por lo tanto, los ciudadanos que son jóvenes son fácil presa del narcotráfico y ya está clarita la violencia que se genera. Incluso en las estadísticas, cuando salió la base de Manta, la base que la operación del FOL, el gobierno neoliberal, los gobiernos neoliberales. El gobierno de Yamil Mahuad se estableció. Yamil Mahuad se estableció y estaba no sé si me equivoco de estadística, creo que 8 muertos o 10 muertos por si cada 100,000 habitantes. En el gobierno de los 10 años baja a 5.4, 5.5 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Ahí están las estadísticas. O sea, que haber sacado la base de Manta permitió que florezca y se establezca el narcotráfico. ¿Eso tiene asidero para usted? De ninguna manera tiene asidero. Nosotros jamás estaremos de acuerdo que se instale la base militar. Entonces, si se instala una base militar de gringa o de cualquier otro país en nuestro país, entonces, ¿por qué nosotros también? O sea, porque entre países debe haber acuerdos. Entonces, ¿por qué no también nosotros instalamos base militar en aquellos países? Eso no, al menos desde nuestro punto de vista, jamás estaremos de acuerdo. Incluso estando en contra del ALCA, en contra del TLC, en contra de las bases militares neocoloniales, fui encarcelado y nosotros seguiremos luchando desde cualquier trinchera que nos caracteriza porque nuestro país desarrolle soberanamente, en tanto económico, tanto en seguridad, y no estemos pensando en entregar bases militares a fuerzas internacionales que en vez de ayudarnos incluso pueden estar, bueno, hay que preguntar a los manavitas, a los de Manta, qué sucedió con los militares que no tenían ni siquiera ni Dios ni ley aquí. Ellos tenían inmunidad completa. Inmunidad completa. Entonces, salían, así vienen. Se pegaban los tragos, se mataban entre ellos y no había cómo hacer así nada. vienen, así harán los acuerdos y eso jamás permitiremos. Y por eso en la Constitución se puso claramente que Ecuador es un estado de paz y se prohíbe cualquier tipo de base extranjera militar en nuestro país. 5:21 ha sido el diálogo con Pedro de la Cruz, ex asambleísta constituyente, ex asambleísta nacional y también dirigente y representante de organizaciones sociales. Él fue varios años presidente de la FENOCIN. Gracias, Pedro, por el diálogo. Siempre muchas bienvenidos. Gracias y a los tiempos. A los tiempos, vea que se ha asomado. ¿No? Seguimos en la lucha y vamos a seguir en la lucha desde cualquier espacio. Ahorita no somos dirigentes, pero seguimos dirigiendo la base, como digo. Yo soy síndico de la comuna de El Faro Turuco y no soy presidente y ayudo en los temas legales. El síndico ayuda en los temas legales. Perfecto, muchísimas gracias.